Ahí, Jorge, no sé si se ve la Falta presentación. ampliarla nada más. Sí, señor. Sí, se ve ya. Bien. Bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, lo que vamos a desarrollar ahora, este otro tema de acaricidas, lo que se lo presento así como consideraciones para su manejo, ¿sí? Para que, dándole un enfoque así, digamos, general en cuanto a todas las prácticas de manejo, ¿no es cierto?, de estas plagas, en sus diferentes familias, ¿no es cierto? Ya un poquitito vamos a tener que situarnos en lo que se vio en zoología, seguramente, ¿no es cierto?, con respecto al tema ácaros, las diferentes familias de interés agronómico, que vamos a mencionar algunas como para hacer un repaso así rápido de lo que quizás vieron en zoología. ¿No es cierto?, las especies de interés, ¿no es cierto?, agronómico por los daños que están causando. Entonces, el enfoque, como digo, lo que se quiso dar acá es tener en consideración todas las tácticas de manejo, todos los métodos, ¿no es cierto?, para el manejo de estas plagas, no solamente el control químico. Entonces, entrando en tema, definimos lo que es una acaricida, es una sustancia de origen químico o biológico, ¿no es cierto?, que están acondicionadas en su formulación para el empleo en el manejo de los ácaros que afectan a las plantas o a los animales, ¿sí? Nosotros, si hacemos un poquitito de historia, hasta la década del 60, los ácaros no constituían un problema fitosanitario. A partir de esa década, se produjo un desequilibrio biológico al eliminar predadores de ácaros o enemigos naturales, ¿sí?, como consecuencia del uso en gran escala de insecticidas sintéticos, como ser los insecticidas clorados, fosforados y carbámicos, entre otros, ¿no es cierto?, de productos de amplio espectro, nada específicos. Entonces, con eso también estamos controlando a la fauna benéfica, ¿sí?, al no tener esa selectividad. Entonces, ese manejo inadecuado produjo ese incremento, ¿no es cierto?, en las poblaciones de los ácaros y en los daños que ocasionan, ¿sí? Entonces, el hecho de lo que en toda la evolución esta noción de cuanto al desarrollo de plaguicidas y teniendo en cuenta todos los factores, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta principalmente, y es lo que está en vigencia en la actualidad, la parte toxicológica, ¿no es cierto?, no solo para el hombre, sino también para el ambiente, ¿no es cierto? Entonces, eso, al tener en consideración, eso está fijando los lineamientos, ¿no es cierto?, en cuanto al desarrollo, a producir o lograr, ¿no es cierto?, moléculas y su acondicionamiento que digamos, produzcan el menor daño en el ambiente. Entonces, bueno, teniendo en cuenta más o menos ese enfoque, nosotros ahí, bueno, ya empezamos a definir, por ejemplo, y veamos cuáles son las familias, ¿no es cierto?, con las especies de mayor importancia económica que causan daño a la agricultura. Tenemos la familia de los tetaníquidos, ¿sí?, las arañas rojas, los eriófidos, ácaro de la yema, por ejemplo, por poner un ejemplo, y tenuipálpidos, ¿no es cierto?, que son las falsas arañas rojas, ¿sí?
para el manejo, nosotros tenemos que considerar los factores que influyen en la dinámica poblacional de los ácaros fitófagos, ¿sí? Dentro de estos factores tenemos aquellos relacionados con la naturaleza de la planta huésped, ¿sí? Uno de ellos. El otro factor relacionado con el medio ecológico, ¿sí? Y el tercer factor relacionado con las técnicas culturales, ¿sí? Ahora, dentro de los factores relacionados con la naturaleza de la planta huésped, por ejemplo, ahí en cuanto a estructura de la hoja, y por citar un ejemplo, ¿no es cierto? Ahí podemos hablar del caso del ácaro rojo de los frutales, que es Panonicus ulmi. Esta especie ataca con mayor preferencia hojas de epidermis fina y mesófilo grueso, ¿sí? En cuanto a la composición química de la hoja, alto contenido, o sea, plantas bien nutridas, ¿no es cierto? Alto contenido de nitrógeno foliar y en menor grado fósforo y potasio, eso aumenta la fecundidad y reduce la mortalidad de algunas especies de ácaros. ¿Sí? Entonces eso va a ser, digamos, va a intervenir, ¿no es cierto?, en las fluctuaciones poblacionales de las diferentes especies, ¿no es cierto?, que ataquen al cultivo determinado. Con respecto a los factores relacionados con el medio ecológico, ¿sí? Influencia de la biocenosis, y dentro de esto, por ejemplo, condiciones inherentes o debidas a la flora existente. Ahí la abundancia, por supuesto, de plantas huéspedes, con todo el nivel nutricional, lo que decíamos también, van a aumentar las posibilidades, ¿no?, de proliferación de las plagas. En este caso, bueno, de los ácaros. Condiciones debidas a la fauna existente. Acá en el caso de, por ahí por competencia intraespecífica o interespecífica, ¿sí? Por ejemplo, Panonicus ulmi desplaza por competencia a otras especies de tetraníquidos, el caso de Tetranychus urticae, por ejemplo. Con respecto a la influencia de los factores climáticos, que esto también incide en gran medida en la dinámica, ¿no es cierto?, poblacional. Uno de ellos, por ejemplo, la temperaturas muy bajas durante el periodo invernal, eso incrementa la mortalidad de huevos de invierno, por ejemplo, en formas de resistencia. Últimamente, ¿no es cierto?, con estos cambios que se están dando y que ya en la época invernal no tenemos descensos bien marcados de temperatura, entonces, bueno, eso conlleva a que digamos, fluctuaciones poblacionales de las plagas en general, ¿no es cierto?, plagas insectiles o el caso de los ácaros, no tengamos un decrecimiento, por decir así, en esa época, ¿sí? Y eso conlleva a que, por ejemplo, en el caso de frutales y específicamente ácaros rojos o ácaros de la yema, tengamos que realizar aplicaciones, por ejemplo, en el mes de junio o julio, para regular esas poblaciones, ¿sí?, de estas plagas. Temperaturas de 40 grados durante varios días, ¿sí?, reducen considerablemente las poblaciones de ácaros. Por ejemplo, vayamos al caso de Panonicus ulmi, ¿sí?, como así también otras especies, por supuesto. Con respecto a la humedad relativa, aquí podemos mencionar que, bueno, las condiciones para el desarrollo embrionario, por ejemplo, de Panonicus, que sería ácaro rojo, están representadas por temperaturas entre 15 y 32 grados y con humedad relativa del 43%, ¿sí?
mientras que para la eclosión de huevos, para, digamos, esa especie, las condiciones están comprendidas más o menos en el mismo rango de temperatura, pero la humedad relativa aún mayor, ¿sí? Entonces, de manera general, podemos afirmar, ¿no es cierto?, que los periodos secos y calurosos son los más favorables para el desarrollo y multiplicación de ácaros fitófagos, ¿sí? Con respecto a los vientos, ¿sí? No solo representa un factor, ¿no es cierto?, que es importante desde el punto de vista de la dispersión de los ácaros, debido a que frecuentemente los arrastra, ¿verdad?, y puede depositarlos en otros órganos vegetales, sí, más o menos lejanos, sino que también puede afectar su mortalidad natural, ¿sí? Vientos cálidos producen esa elevada mortalidad de huevos, si a eso nos referíamos. Con respecto a la lluvia, ¿sí?, en forma general, las precipitaciones van a reducir las poblaciones de ácaros debido al efecto de lavado de las hojas, y también esa remoción, pero también depende de la especie y el estadio en el cual se encuentra y el lugar de la planta en el cual se encuentra, ¿sí? Por ejemplo, si nos remitimos al caso de los eriófidos, el ácaro de la yema, digamos, el hábitat, o sea, digamos, dentro de la yema, protegido por las brácteas. Entonces, cuando la densidad poblacional se incremente y dentro de ese lugar, por supuesto, ahí vamos a tener migraciones, pero bueno, dentro de la yema no vamos a tener ningún efecto de, digamos, ninguna remoción. Y esto lo podemos también considerar el caso o relacionar, ¿no es cierto?, con los restos de los tratamientos fitosanitarios, ¿no es cierto?, que en cierta forma pueden incidir, a pesar de que no sean acaricidas específicos, pero sí pueden incidir, ¿no es cierto?, en las densidades poblacionales de ácaros. Con respecto a los factores relacionados con las técnicas culturales, ¿sí? Y acá, por ejemplo, sería el caso de la fertilización, ¿sí? Ahí podríamos decir, bueno, las plantaciones, bueno, vigorosas, por supuesto, bien saneadas, son las más propensas, ¿no es cierto?, para la proliferación de ácaros. Con respecto al riego, también el mismo sentido, ¿no es cierto? Digamos, la planta está bien nutrida, si no tiene ninguna deficiencia, por supuesto, estimula, ¿no es cierto?, la proliferación de ciertas especies de ácaros. Los tratamientos químicos, ¿sí? Eso, con respecto a la acción de los productos químicos sobre los artrópodos, que puede ser perjudicial, neutra o favorable, ¿no es cierto?, para su desarrollo, longevidad y fecundidad. Esto no con tratamientos con acaricidas específicos, sino nos referimos a los tratamientos, por ejemplo, dentro del cultivo, con otros productos fitosanitarios, ¿sí? No acaricidas específicos que pueden afectar, ¿sí? Y por poner un ejemplo, aplicaciones de fungicidas como, por ejemplo, Mancozeb puede afectar las densidades poblacionales, ¿no es cierto?, de ácaros. Bueno, ahora, conociendo los factores estos que influyen en la dinámica poblacional, ¿no es cierto?, de los ácaros fitófagos, nosotros vamos a poder establecer esas estrategias de manejo, ¿sí? Ahí nosotros tenemos que conocer factores que influyen en la dinámica poblacional, en el ciclo biológico de los ácaros, fitófagos, para ajustar el control químico, ¿no es cierto?, al momento que presenten mayor eficacia, ¿sí? Esto ya hablando de los acaricidas específicos, por supuesto,
Entonces, considerando dentro de ese ciclo biológico de esos ácaros fitófagos, la oportunidad de tratamiento en base al estadio en el cual se encuentra, y haciendo un repaso acá de lo que se vio en zoología, nosotros presentan, pasan por estadios de huevo, larva, ninfa, sí, que puede ser protoninfa, deutoninfa, y el adulto. ¿Sí? Y relacionado con eso también, no solo el estadio, o sea, para la oportunidad de tratamiento, considerar no solo el estadio en el cual se encuentra, sino también el umbral de daño económico. ¿Sí? Eso me va a permitir determinar el umbral de control, ¿no es cierto?, en cuanto teniendo en consideración ahí la disponibilidad, ¿no es cierto?, del parque maquinario con el cual vamos a realizar el tratamiento, y eso en cuanto a la oportunidad, ¿no es cierto?, la rapidez con la que se realice. Si nosotros tenemos, digamos, no tenemos limitaciones en cuanto a las herramientas para la aplicación de ese tratamiento fitosanitario, el umbral de control lo vamos a poder aproximar en la mayor medida posible al umbral de daño económico. Tenemos que también considerar dentro del ciclo biológico, ¿no es cierto?, el comportamiento de la plaga en el hospedero, o sea, el lugar, el hábitat y los desplazamientos, ¿no es cierto?, para determinar esa mayor susceptibilidad, ¿no es cierto?, al tratamiento fitosanitario. Y acá, como para que se interprete este concepto, si no va a ser lo mismo el control de ácaro rojo, ¿sí?, por ejemplo, el Panonicus, en comparación con eriófidos, ¿sí? El caso de los ácaros rojos, por más que estén en vez de las hojas, se sitúen en ese lugar, pero va a estar en comparación con el ácaro de la yema, está más expuesto al tratamiento fitosanitario. Perdón. El modo de acción de los acaricidas sobre los ácaros varía según los estadios en los cuales ejerce su acción, ¿no es cierto?, pudiendo ser ovicidas, ¿sí?, actuar sobre huevos y primeras larvas, ¿sí?, o sobre los últimos estadios larvales y adulticidas. Y entonces, por eso, según para las diferentes especies de ácaros y el momento del año, nosotros vamos a tener estos diferentes estadios, y en base a eso vamos a realizar la elección del producto de la acaricida, si es que ya tenemos que recurrir a un tratamiento específico, ¿no es cierto?, con estos productos fitosanitarios. Vamos a poder seleccionar, y en base, por supuesto, a monitoreo para ver en qué estadio se encuentra, seleccionar el producto adecuado para cada estadio, ¿sí? Dentro de la familia, ¿no es cierto?, de los tetraníquidos, por poner como ejemplo, no sé cuáles son las especies que se destacan: Panonicus ulmi y Panonicus citri, ¿sí? Una araña roja de los frutales, que ataca frutales de hoja caduca. Panonicus citri, araña roja de los cítricos, en cultivo, por supuesto, específico hay cultivo de cítricos, ¿sí? Dentro de los tetraníquidos, ¿sí? En cuanto a para lograr eficacia en los tratamientos fitosanitarios, nosotros tenemos que considerar 3 momentos claves, que, digamos, determinantes también, no solo para el tratamiento fitosanitario, sino también para el monitoreo, ¿sí? Eso va a determinar la oportunidad en la realización del tratamiento. Por ejemplo, en época invernal, julio-agosto, o sea, lo más cerca posible a la eclosión del huevo invernante, ¿sí? En este caso, esta especie presenta ese huevo
que entra en diapausa, ¿no es cierto? Es un huevo invernante, que, digamos, así va a pasar la época desfavorable y que lo que está sucediendo en las últimas campañas, ¿no es cierto? No tenemos inviernos benignos, o sea, no descensos bien marcados de temperatura, entonces no baja de la temperatura crítica, por decir, que puede afectar, digamos, a estos individuos, ¿no es cierto? A las plagas. Otro momento, ¿no es cierto? En primavera, inmediatamente antes de iniciarse la eclosión de los huevos, ¿sí? Acá, por supuesto, vamos a seleccionar un producto con acción ovicida, ¿sí? O si tenemos la máxima en ese momento, en esa época del año, en el monitoreo nosotros detectamos la ya máxima eclosión sin puesta de, o sea, ya tenemos estadios de larvas, ninfas, ¿no es cierto? Sin puesta de huevos de la primera generación. Entonces acá el producto adecuado va a ser uno que tenga acción larvicida, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, Amitrans, que controla huevos y larvas, ¿sí? En el otro momento del año, donde también se puede presentar esto, por supuesto, sujeto a las condiciones ambientales, ¿no es cierto?, para esa campaña agrícola. Si tenemos, digamos, si tenemos precipitaciones y demás, entonces, por supuesto, estas densidades poblacionales se van a ver seriamente afectadas, ¿no es cierto? Entonces, en esta época del año, tanto apuntando más que nada, perdón, a la época estival, ¿sí? En invierno, ahora que tenemos no descensos marcados de temperatura y baja humedad relativa, entonces eso es propicio, ¿no es cierto?, para la proliferación de ácaros. Y es lo que se viene observando, ¿no es cierto?, para estas especies, como así también para el ácaro de la yema últimamente. Lo que obliga, por lo menos en el sector citrícola, a que en el mes de junio, julio, se estén realizando tratamientos fitosanitarios, por ejemplo, para el control de ácaro de la yema. Bueno, lo que decíamos en el caso de la época estival, cuando eclosionan los huevos de primera generación, ¿sí? Entonces tenemos que recurrir a productos con acción ovicida y adulticida, como podría ser la combinación, ¿no es cierto?, de Dicofol más Tetradifol, ¿sí? Con respecto a la otra familia, ¿no es cierto?, de los termiopálpidos, el ácaro rojo plano o ácaro de la lepra, Brachypalpus iodelsi. Aquí esta especie tiene la particularidad, ¿no es cierto?, dentro de los daños que ocasiona, que no solo produce un daño directo, por afectar el tejido, ¿no es cierto?, con sus estiletes, sino que también transmite, digamos, enfermedades, ¿sí? Y, digamos, puede ocasionar, digamos, la leprosis en los cítricos, que se da más que nada en cítricos dulces, en limoneros, es hospedero, está presente, pero no manifiesta síntomas. Entonces, pero ese es el inconveniente, ¿no es cierto?, que está, digamos, es un hospedero de esta especie. Bueno, con respecto al manejo, ¿no es cierto?, en cuanto a monitoreos y momentos oportunos para el tratamiento fitosanitario, también las mismas consideraciones que lo que se analizó para, analizaron para la otra familia, ¿no es cierto?, de los tetraníquidos. En cuanto a las épocas del año, ¿no es cierto?, para el monitoreo y la aplicación, agosto, como decía, las mismas consideraciones, digamos, el monitoreo correspondiente a los meses a la época de primavera, o esas estaciones, ¿no es cierto?, primavera y verano, eso va a estar sujeto, digamos, la manifestación, ¿no es cierto?, o la aparición de estas especies,
estar en relación a las condiciones ambientales. Con respecto a los eriófidos, tenemos el ácaro de la yema, ¿sí? La oportunidad del tratamiento fitosanitario en la época invernal, ¿no es cierto? Junio, julio, ahí tenemos, en este caso, a diferencia de las otras dos familias, ¿no es cierto?, que tienen huevos, ¿no es cierto?, que están en diapausa, que sería como digamos, una estructura así de resistencia, por decir así. En esta especie tiene la particularidad que pasa el invierno a través de, bueno, mediante hembras invernantes, ¿sí? Entonces, que van a restringir su actividad, ¿no es cierto?, según las condiciones ambientales. Como decíamos últimamente, en estas últimas campañas, no tenemos descensos bien marcados de temperatura, entonces la proliferación y el incremento de la densidad de población de estos individuos ya es mayor, inclusive en esa época del año, lo que obliga a realizar un tratamiento en estos meses, ¿no es cierto?, en junio, julio. De no ser así, ya cuando se manifiestan luego, ¿no es cierto?, de la inducción de las yemas reproductivas, y cuando llegamos al momento donde normalmente se inicia los tratamientos fitosanitarios, el ciclo anual del cultivo en los cítricos, hablando de eso, el estadio de 3/4 de caída de pétalos en el mes de septiembre, por ejemplo, varía según el año también, según las condiciones ambientales, pero si no hemos considerado este momento, ¿no es cierto?, en la época invernal, estos meses de junio, julio, si no realizamos el monitoreo y el tratamiento fitosanitario, si es que ameritaba eso, podemos llegar a tener en el mes de septiembre una pérdida significativa, ¿no es cierto?, de botones de flores, ¿sí?, por aborto, ¿no es cierto?, que puede llegar hasta un 50% por daño atribuido a esta especie, ¿sí?, a este ácaro. En primavera, esto también va a ser muy variable, ¿no es cierto?, según las condiciones ambientales y los tratamientos complementarios en el lote. En el caso del ácaro de la yema, que es afectado, por supuesto, por aplicaciones de abamectina, que es un acaricida que, como vieron ustedes ya en el práctico anterior, ¿no es cierto?, tiene también una acción insecticida sobre el minador de las hojas de los cítricos, ¿sí? Entonces, en la actividad citrícola es común que la presencia, ¿no es cierto?, de esta especie, del minador, y que obliga a que casi en todas las aplicaciones, por supuesto eso según monitoreo, pero lo que normalmente ocurre es que casi en todos los tratamientos fitosanitarios, cada 30 días o menos según el intervalo que se fije, obliga a la aplicación de este producto. Y eso está limitando, ¿no es cierto?, o frenando un poquito el incremento poblacional del ácaro de la yema. Con respecto a la clasificación de los acaricidas, ¿sí?, se establecieron dos divisiones, siendo ellas, por ejemplo, acaricidas que también, o sea, que tienen acción sobre insectos. Acá vamos a tener derivados fosfóricos, ¿no es cierto?, y algunos carbamatos. Eso es lo que ya se vio también en el práctico anterior. Acaricidas de acción específica, ¿sí?, con escasa o nula acción sobre insectos. Aunque hay algunos, ¿no es cierto?, como el caso de la abamectina, que poseen, ¿no es cierto?, de forma notable
o sea, la acción, ¿no es cierto?, como sobre algunos insectos, ¿no es cierto?, como el caso del minador, lo que decíamos recién. Esto va a determinar, ¿no es cierto?, la aptitud, ¿no es cierto?, dentro de un programa de manejo integrado de plagas, esa especificidad, ¿sí? Y ya después vamos a ver algunos ejemplos de acaricidas que se, digamos, ubicarían dentro de estas dos categorías, ¿sí? O estas divisiones, ¿no es cierto?, como acaricidas, insecticidas acaricidas y acaricidas con acción específica. También hay que considerar, ¿no es cierto?, los productos fitosanitarios de amplio espectro, ¿no es cierto?, que son perjudiciales para la fauna auxiliar, ¿no es cierto?, de ácaros fitófagos, a los depredadores, ¿sí?, como ser el caso de los piretroides y fosforados, ¿sí? Por ejemplo. Acá, eso va a depender, por supuesto, también del cultivo. En el caso de la actividad citrícola, años atrás, bueno, era común el empleo de fosforados, por ejemplo, clorpirifos. Entonces, en los tratamientos fitosanitarios, además de fuentes cúpricas, se utilizaba el mancozeb, que hoy en día tiene restricciones de uso, pero que el mancozeb tiene también cierta acción, ¿no es cierto?, perjudicial sobre ácaros. Entonces, era común en esa actividad, ¿no es cierto?, citrícola, utilizar mezclas de fungicidas cúpricos con mancozeb, con clorpirifos, ¿sí? Entonces, bueno, esto de cierta forma estaba también controlando ácaros fitófagos, pero también controlaba a depredadores, ¿sí? También tenemos que considerar, ¿no es cierto?, productos sin acción acaricida. Bueno, esto es lo que decíamos, o sea, sin acción acaricida ni insecticida, pero que también frena el desarrollo de los ácaros, como ser aplicaciones, ¿no es cierto?, de fungicidas como azufre, benomil, mancozeb, metiltiofanato, ¿sí? Y esto un poquito ya lo que, fíjense en la mezcla, lo que, digamos, la preparación del caldo, que lo que normalmente se hacía en la actividad citrícola años atrás, era mezcla de todos estos productos, ¿no es cierto?, por decir, de amplio espectro, insecticidas, fosforados, como el clorpirifos, lo que les decía, y el mancozeb, específicamente, ¿no es cierto?, en la actividad citrícola. Acá, para hablar de algunos productos. Yo no, con esto no vamos a pretender que esto, digamos, lo conozcan de memoria, pero vamos a ir haciendo un pequeño repaso con respecto a los mecanismos de acción, que ya eso lo vieron en el práctico anterior, ¿sí? Y lo que tenemos que considerar, el criterio, ¿no es cierto?, para la selección de la acaricida es en base a lo que decíamos, el ciclo biológico, ¿no es cierto?, de la especie en cuestión, en el cultivo que sea, ¿sí? El estadio dentro de ese ciclo biológico, ¿sí?, ya sea huevo, larva, ninfa o adulto, ¿sí? Entonces, ese va a ser el criterio, ¿no es cierto?, para la selección de estos acaricidas. Y por supuesto, el nivel poblacional, ¿no es cierto?, que digamos ya así lo determine ese umbral de daño económico. Si llegó a esa densidad poblacional, ¿no es cierto? Entonces, el caso de uno de los productos, ¿no es cierto?, avermectina, ¿no es cierto?, tiene acción biocida sobre estadios juveniles y adultos, ¿no es cierto?, de los ácaros de la familia de los tetraníquidos y eriófidos, ¿sí? Esto, como digo, no vamos a entrar en detalle lo que sería el marbete o información que tenemos en la guía de productos fitosanitarios también, pero hagamos repaso a lo que decíamos acá en cuanto al mecanismo de acción. Este producto actúa sobre el sistema nervioso, ¿no es cierto?, interactúa con el GABA, ¿sí? Y esto es lo que vieron con el ingeniero de la Vega, eso es lo que produce
es un relajamiento, ¿no es cierto?, de la plaga, ¿sí? El modo de acción, contacto, ingestión y translaminar, ¿sí? Esto va a tener eficacia, ¿no es cierto?, en el caso de que, por ejemplo, para el control de la familia, digamos, individuos dentro de la familia de los tetaníquidos, ¿sí?, que, decíamos, se sitúan en la parte inferior de la hoja. Entonces, podemos llegar a ese punto, ¿no es cierto?, a través de ese modo de acción. Aptitud de uso en programa de manejo integrado de plagas, no poseer por ser un producto de amplio espectro. Esto, lo que decíamos, aparte de control de estos ácaros de esta familia, sino también controla el minador, ¿no es cierto?, de las hojas de los cítricos. Tema dosis, bueno, no vamos a, por la concentración de aplicación, no vamos a entrar en detalle en eso. Tengamos en consideración esos otros conceptos, ¿no es cierto?, para encontrar la elección del producto y demás. Con respecto a los pirazoles, ¿no es cierto?, el fenpiroximato, acá tiene acción biocida sobre estadios juveniles y adultos también de tetraníquidos. Posee elevada residualidad, razón por la cual mantiene ¿no es cierto?, la población de arañonas por debajo del umbral de daño económico o el nivel de daño económico, ¿sí? Acá el mecanismo de acción no es definido, ¿sí? El modo de acción es de contacto y también no se puede utilizar un programa de manejo integrado de plagas, ¿no es cierto?, por no ser específico. Otro de los productos, ¿no es cierto?, el piridaben, tiene acción biocida sobre estadios juveniles y adultos de tetraníquidos, ¿sí?, también con elevado efecto residual, mecanismo de acción no definido, el modo de acción es un producto de contacto, ¿sí? Entonces acá tenemos que ser más exigentes, ¿no es cierto?, en cuanto a la distribución del producto en el sustrato al momento de la aplicación, porque fíjense, acá este producto no tiene ese efecto translaminar, ¿sí? Entonces tenemos que llegar al lugar donde se sitúa esta plaga, ¿sí? Por eso tenemos que calibrar, ¿no es cierto?, la pulverizadora, o sea, tener la precaución en ese sentido, considerando el modo de acción, ¿sí? Tenemos que llegar y en vez de la hoja, y para ello definir correctamente, ¿no es cierto?, seleccionar correctamente la boquilla y la presión de trabajo para generar el espectro de gotas dentro de ese patrón de expresión de la boquilla adecuado. Aptitudes de uso en programa de manejo integral de plagas también presenta amplio espectro, ¿no es cierto? Entonces, no presenta esa selectividad, entonces no lo podemos utilizar dentro de ese programa de manejo. Con respecto a los órganos estañados, el ciexatín, otro acaricida que tiene acción biocida sobre estadios juveniles y adultos, ¿no es cierto?, de ácaros de tetraníquidos, teniopálpidos y eriófidos, ¿sí? El modo de acción actúa sobre el sistema respiratorio, afecta esa fosforilación oxidativa y el transporte de electrones. Actúa por, digamos, el modo de acción contacto e ingestión, ¿sí? Es las mismas consideraciones que para lo que hicimos con el producto anterior, como así también para todos los que tengan ese modo de acción, no sé, que sea un producto de contacto, tenemos que llegar al lugar donde se encuentra presente la plaga, ¿no es cierto?, mediante el proceso de dispersión. Acá, fíjense, no tiene esa acción translaminar también, entonces por eso la misma consideración tenemos que ser muy exigentes, ¿no es cierto?, en la calibración del equipo. También no es apto para
uso en manejo integrado de plagas, ¿sí? Por ser de amplio espectro. Con respecto a las sulfonas, el tetradifón, ¿sí? Controla huevos y formas juveniles, ¿no es cierto?, de ácaros de tetraníquidos y eriófidos. Por eso, fíjense, con esto era como para remarcar algunos ejemplos, no vamos a ver todos los acaricidas. Acá en la presentación se redujo a unos cuantos productos, pero para analizar o para, digamos, fijar el criterio, ¿no es cierto?, para la elección. Acá recuerden cuando veíamos las diferentes familias y las especies dentro de cada una de ellas. Entonces, teniendo en consideración el ciclo biológico de cada uno de ellos, ¿sí? Y los momentos del año en los cuales se presenta cómo es la fluctuación poblacional, ¿no es cierto?, la densidad poblacional a lo largo del año, entonces, eso va a determinar qué estadio está presente en cada momento, ¿sí? Y en base a eso, la elección del acaricida, ante la necesidad de realizar un tratamiento con estos productos. Entonces, acá, fíjense, controla huevos y formas juveniles de ácaros, tetraníquidos y eriófidos. Entonces, este producto se ajustaría también para una aplicación en el mes de junio o julio, lo que seamos tanto para las dos especies, ¿no es cierto?, el ácaro rojo y el ácaro de la yema, para los cuales está recomendado. El mecanismo de acción actúa sobre el sistema respiratorio, inhibe enzimas ATPasas. Es un producto que actúa por contacto e ingestión, ¿sí? Entonces, acá no tenemos el efecto el modo de acción, digamos, translaminar, ¿sí? Entonces también las mismas consideraciones, ¿no?, en cuanto a la dispersión. Y es un producto de amplio espectro, ¿no es cierto?, por lo cual tampoco lo podemos utilizar dentro de un programa de manejo integrado de plagas. Ahora vamos a ver algunos de los productos, ¿no es cierto?, que sí presentan especificidad y en consecuencia sí serían aptos para el programa ¿no es cierto?, del manejo integrado de plagas. Uno de ellos, el amitraz, dentro de las amidinas, ¿sí? Que este producto controla huevos, larvas, ninfas y adultos de ácaros de tetraníquidos y eriófidos, ¿sí? Entonces, pero no controla, por ejemplo, en el caso de los tenipálpidos, ¿no es cierto?, no controla huevos de invierno, ¿sí?, de Panoramnichos ulmi. Entonces, por eso, en base al monitoreo y según la especie presente en ese cultivo, vamos a determinar, ¿no es cierto?, cuál es el producto. Mecanismos de acción: actúa sobre el sistema nervioso, inhibe la octopamina, ¿sí? El modo de acción, contacto e ingestión, ¿sí? Y no afecta a insectos benéficos, depredadores y parásitos útiles. Otro de los productos, Excitiasox, ¿sí?, dentro de las triazolidinas, que controla huevos y formas juveniles de ácaros tetraníquidos y tenipálpidos, ¿sí? El mecanismo de acción actúa sobre el sistema hormonal, produciendo inhibición del desarrollo, ¿sí? Este sí tiene el modo de acción, digamos, translaminar, ¿sí? Además de actuar, digamos, por contacto e ingestión. Tiene especificidad, ¿sí? Por eso todo lo que vamos a ver acá son aptos, ¿no es cierto?, para su empleo dentro de un programa de manejo integrado de plagas. Clofentecine, dentro de las tetracinas, tiene acción biocida sobre huevos y formas juveniles de ácaros digamos, tetraníquidos. Mecanismo de acción: actúa sobre el sistema hormonal, produciendo inhibición del desarrollo también.
actúa por contacto, ingestión y translaminar, ¿sí? Y no afecta a enemigos, insectos benéficos, ¿no es cierto?, ni depredadores y parásitos útiles de ácaros. El azociclotín controla estadios juveniles y adultos de ácaros tetraníquidos, termopárpidos y eriófidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en cuanto a su comportamiento, ¿no es cierto?, el efecto biocida sobre esos estadios juveniles y adultos, entonces ya podríamos utilizar en estadios, ¿no es cierto?, más avanzados, lógicamente, y en épocas del año, supongamos, según condiciones ambientales, si no tenemos precipitaciones y demás, años secos, lo podríamos utilizar en época primaveral o estival, ¿sí? El mecanismo de acción actúa sobre el sistema respiratorio. En el sistema respiratorio afecta la fosforilación oxidativa y el transporte de electrones, ¿sí? Y el modo de acción es de contacto, entonces tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no es cierto?, y exigentes en el proceso de dispersión para lograr uniformidad en la distribución del caldo y presenta esa especificidad, ¿no es cierto?, como acaricida. Dentro de los pirazoles, el clorfenapir, acción biocida sobre estadios juveniles y adultos de tetraníquidos, ¿sí?, solamente. Mecanismo de acción no es definido, y el modo de acción contacto-ingestión, ¿sí?, y presenta especificidad. Dentro de las benzodilureas, ¿sí?, el flufenoxurón, que esto también ya vieron cómo actúan, y fíjense, el modo de acción inhibe la síntesis de quitina durante el desarrollo de la cutícula en los estadios jóvenes de las arañuelas, ¿sí?, de los ácaros. Entonces, esto en época, este producto, aplicación en época estival, ¿no es cierto?, vamos a tener algunas limitaciones, ¿no es cierto?, según el estadio en el cual se encuentre la plaga. O sea, no vamos a tener la eficacia esperada al utilizar este producto, ¿no es cierto? Entonces, por eso va a depender, digamos, del monitoreo y cuál es el estadio prevalente, ¿no es cierto?, para definir el acaricida específico en cuanto al estadio en el cual se encuentra la plaga. Actúa por contacto e ingestión, ¿sí?, y presenta especificidad también. Bueno, con esto yo quería generar también unos minutos ahí para el cierre, ¿no es cierto?, si es que hay alguna duda al respecto. No queremos que sea algo descriptivo esto, ¿no es cierto?, en cuanto a información que la tenemos en el Marbete o en la guía de productos fitosanitarios, sino que quede en claro, ¿no es cierto?, digamos, las consideraciones a tener en cuenta para la elección del producto fitosanitario a utilizar. En este caso en particular, digamos, de los acaricidas, pero también las mismas consideraciones, ¿no es cierto?, por supuesto, para otras plagas en otros cultivos, ¿sí?, otras plagas o enfermedades, ¿sí? Bueno, no sé cómo estamos. Estamos con lo justo. Sí. Con 15 minutos, un poquito más de tiempo, pero anduvimos Sí, bastante señor. bien. Si tienen alguna duda, estimados futuros colegas. Como digo esto, no queríamos cansarlos también con descripciones de los otros productos. No sé si quedó claro, digamos, el concepto, digamos, cómo proceder, ¿no es cierto?, para digamos, la elección de la acaricida, ¿no es cierto?, ante la necesidad de ese tratamiento fitosanitario. Realizar el monitoreo, observar los estadios
en los cuales se encuentra esa especie, ¿no es cierto? Plaga, y en base a eso utilizar el producto, ¿sí? Seleccionar el producto. Ya le vamos a compartir una cartilla de acaricidas donde están todos los productos, ¿sí? Por eso no queríamos poner acá en esta presentación todo lo que está en la cartilla, que es mucho más de lo que se vio ahora, ¿sí? Pero que quede, digamos, nos interesa digamos, la forma, digamos, el procedimiento para, digamos, la elección, ¿sí? Del producto. Eso que le estaba comentando Ricardo, lo que hablamos con él esta mañana, y es justamente lo que diferencia a un profesional de un no profesional que puede ingresar, por ejemplo, a la guía de fitosanitaria de CASAFE, que después le vamos a enseñar a ustedes cómo ingresar a esa guía online, que antes era toda guía, eran impresas, uno tenía que ir a ese librito y buscarlo. Pero lo más importante es tener los conceptos claros de cómo actuar, conociendo toda esta dinámica poblacional de la plaga, los umbrales de daño económico y particularmente, como dice Ricardo, el monitoreo permanente de la plaga. Eso es lo que nos diferencia con las personas que no son profesionales, que pueden ir incluso a las agropecuarias y decir, tengo este problema con este ácaro en este caso, y directamente los vendedores venden cualquier cosa que está ahí en la grilla o únicamente lo que tienen. En cambio, nosotros ya tenemos que saber qué es lo que vamos a buscar o cuál es la gama de productos que vamos a buscar, pero sabiendo cuál es la plaga que tenemos, en qué estadio está la plaga y cómo sabemos o cómo pensamos estratégicamente en atacarla. Así es. Sí, por eso lo que remarcamos estas consideraciones que ahora hemos trabajado específicamente para ácaros, tener en cuenta para otras plagas, por ejemplo, el minador de las hojas de los cítricos. Para que ustedes se den una idea, dentro del cultivo de los cítricos, las aplicaciones normalmente comenzaban o comienzan en el mes de septiembre, ¿sí? Y se pueden extender hasta fines de febrero, principios de marzo, ¿sí? Entonces, con mayor o menor número de aplicaciones según el intervalo que se determine, ¿no es cierto?, para el fungicida cúprico, principalmente el que se utilice. Entonces, eso puede definir un intervalo de 21 días o 28, 30 días entre aplicaciones, ¿sí? Y sin embargo, bueno, llega el mes de fines de febrero o principio de marzo, realizamos la última aplicación y era parar ya el parque de maquinaria, o sea, el parque de pulverizadores. Resulta que hasta el día de la fecha se están haciendo tratamientos específicos, por ejemplo, para el control del minador de las hojas, porque no ha sido tan problemático durante la campaña. Se presentó casi a fines digamos, a partir de diciembre, en algunas zonas, por supuesto, en la provincia, y aún a día de hoy sigue ocasionando problemas. Entonces, eso obliga a tratamientos, ¿no es cierto?, fitosanitarios específicos, en ese caso. Ya la calidad de la fruta ya está definida, porque de los tratamientos con fungicidas que se realizaron desde el mes de septiembre. Pero para mí específicamente ¿no es cierto?, el control del minador es como para no afectar la planta, ¿no es cierto?, y para futuras, las próximas campañas, ¿sí?, las campañas siguientes. Entonces, bueno, lo que decíamos, y lo que me marca Jorge, ¿no es cierto?, tener en cuenta el monitoreo permanente de las plagas, ¿sí?, de consideración de las condiciones ambientales, que ya van a ver ustedes el práctico siguiente, específicamente el tema fungicidas, ¿no es cierto?, y el manejo de las enfermedades. Entonces ahí también la consideración de tener en cuenta condiciones ambientales predisponentes para la manifestación de las enfermedades. Y en base a eso
vamos a poder hacer un uso racional de los productos, ¿no es cierto? No una aplicación tipo calendario, sino decir, bueno, así como definimos el momento de aplicación, el umbral de control de un insecticida o de una calicida en base a los umbrales de daño económico. En el caso de un fungicida, lo vamos a hacer en base a las condiciones predisponentes, ¿sí? Así, bueno, eso era como para remarcar. Ya después lo van a analizar puntualmente para ese tipo de plaguicidas, para los fungicidas, el próximo viernes. Y bueno, y ya continuar preparándose, ¿no es cierto?, para el parcial, para el viernes. Sí. Ahí les remarco también, si quieren, en las clases de toxicología hemos subido dos links de dos resoluciones del SENASA, una de la 934 y la otra del 2008 creo, y la 608 del 2012, que es lo que también hablábamos hoy día con Ricardo, que son los límites máximos de residuos para los cultivos, pero está linda esa resolución. Al final de ese link ustedes van a ver unos archivos Excel donde están para cada uno de los cultivos los productos que están autorizados y registrados por SENASA, porque es como lo decía recién en la guía fitosanitaria, que después le vamos a enseñar cómo se maneja, hay una gama importante de productos, pero no está siempre actualizado cuáles son los productos que están registrados y actualizados en ese periodo o en ese año. Entonces, yo les sugiero que entren al aula virtual, que vean esas dos resoluciones, y ahí ustedes van a estar viendo los nombres de los cultivos, pero también van a ver cuál es la plaga, van a ver los principios activos y van a empezar ya a atar un poco de cabos, como se dice, las dosis en hectolitros, dosis en hectárea, las concentraciones, los límites máximos, los periodos de carencia, que también algo ya se le ha mencionado, y sobre todo ahí también están, en la 608 en particular, están los tipos de formulación. Entonces yo creo que ya con esto que van viendo en estos días, van a poder interpretar bien esa tabla. Y incluso con la clase de la semana que viene de fungicida y acaricida, ahí van a terminar de cerrar esto que le estamos diciendo. No tan solo van a tener una guía de productos, sino van a tener ya conceptos claros de cómo y cuándo utilizar esos productos. Bueno, yo creo que eso es todo lo que quería aclarar. No sé si no veo ninguna otra duda, así que o están cansados, o entendieron todo, o no están. O no está. Acá estamos, profe. Bueno, a ver, ahí Marcela prendió el micrófono. Bueno, sí estamos, dice. No, bueno, acá chicos, estamos, entonces, buen fin de semana. estamos. Bueno. Nos vemos el viernes que viene, entonces. Bueno, si no hay ninguna duda, bueno, sí, ya quedamos así. No, pero no hay ninguna duda por ahora. Bueno. Entonces, nos vemos, bueno, que tengan buen fin de semana y ya nos vemos en el próximo práctico. Si no surgen, por supuesto, dudas previas, que bueno, para eso estamos a disposición. Ya canalizan a través del aula, ¿no es cierto? Virtual y bueno, y lo que precisen, si hay alguna duda, para, digamos, de estos temas, lo que se vio para el parcial, ya cuando se puedan estudiar, bueno, nos avisan. Bueno, eso sería bueno también que vayan. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, hasta Vayan luego. tomando las dudas, chicos, y lo armamos en un foro quizás específico, foro para el parcial, y ahí salen todas las dudas. Bueno, profe. Bien, profe, gracias. Bien. Hasta luego. Gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Nos quedamos 2 minutitos más, ingeniero. Sí, señor. Bueno. Ahí está. Ahí vos a cortar la grabación. Sí, ya creo que... me he hecho acordar, bien.